Crees que conoces a Enrique VIII, ¿verdad? El tipo con 6 esposas que rompió con Roma. Pues abróchate el cinturón, porque el verdadero Enrique VIII era muchísimo peor de lo que cualquier libro de historia se atreve a contar. Hablamos de un rey que creó el conjunto de reglas más retorcidas y psicóticas que hacen que la dictadura de Corea del Norte parezca un campamento de verano. Un hombre cuyas obsesiones paranoicas convirtieron Inglaterra en una pesadilla viviente, donde decir la palabra equivocada podía literalmente costarte la cabeza. Estás a punto de descubrir las reglas absolutamente insanas que Enrique Osopicio obligó a todo su reino a seguir, y que hacen que Game of Thrones parezca una película de Disney. Desde obligar a la gente a verlo comer durante horas, hasta hacer que sus sirvientes probaran sus desechos corporales. Desde crear leyes que castigaban con la muerte quedarse dormido en su presencia, hasta exigir que todos fingieran que su cuerpo en descomposición seguía oliendo a rosas. Estas son las reglas que cambiarán todo lo que creías saber sobre el poder real. Las clases de historia no te enseñan esto, pero hoy voy a revelar la aterradora verdad sobre un monarca que convirtió todo un país en su cámara de tortura personal. Créeme, al final de este video, jamás volverás a pensar en el poder absoluto de la misma manera. Esto no es solo historia, es horror psicológico a escala nacional. Regla Mimea 1. Todos debían pretender que el cuerpo del rey era perfecto. Empecemos con la regla más impactante que Enrique Obuento llegó a imponer. En sus últimos años, el cuerpo de este hombre era, literalmente, un cadáver andante. Pero aún así promulgó leyes que obligaban a todos a fingir que seguía siendo la viva imagen de la salud y la belleza real. Hablamos de un tipo cuyas heridas en las piernas estaban tan infectadas que pedazos de carne podrida se le caían mientras caminaba. El olor era tan insoportable que los sirvientes literalmente se desmayaban si se acercaban demasiado. Los expertos médicos modernos creen que las úlceras de Enrique eran tan profundas que se podía ver el hueso a través del tejido infectado. Pero aquí viene lo realmente aterrador. Enrique hizo ilegal reconocer sus problemas físicos. Cualquiera que mencionara su olor, sus heridas o su incapacidad para caminar podía ser acusado de traición. Los sirvientes estaban obligados a fingir que el líquido que supuraba de su pierna infectada era en realidad perfume real. Tenían que sonreír y actuar como si ver trozos de carne descomponiéndose caer al suelo fuera lo más normal del mundo. Los médicos de la corte se veían forzados a escribir informes oficiales asegurando que Enrique gozaba de perfecta salud, incluso mientras moría frente a ellos. A uno de ellos lo amenazaron con ejecución por sugerir que el rey tal vez necesitaba tratamiento médico. Imagina ser un médico profesional y tener que mentir sobre un paciente que, literalmente, se estaba pudriendo vivo. El hombre pesaba más de 180 kilos y ya no podía controlar sus propios intestinos, pero todos debían actuar como si siguiera siendo el joven y atlético príncipe de 30 años atrás. Los cortesanos incluso desarrollaron códigos secretos para hablar de su condición sin violar técnicamente la ley. Pero eso no es nada comparado con sus reglas sobre la comida. Regla Sila 2. Mira al rey comer o muere. Si hoy te parece incómodo ver a alguien comer, espera a escuchar las funciones gastronómicas obligatorias de Enrique Oveito. Este hombre convirtió el acto de comer en un espectáculo teatral de 4 horas que todos estaban legalmente obligados a presenciar y disfrutar. Enrique consumía unas 5,000 calorías al día, más del doble de lo que come un atleta profesional. Pero la cantidad no era lo peor. El rey exigía que cientos de cortesanos permanecieran de pie, en completo silencio, observándolo devorar cerdos enteros asados, varios pollos completos y montañas de pan. Cualquiera que apartara la mirada, bostezara o mostrara el más mínimo gesto de disgusto podía ser arrestado por faltarle el respeto a la corona. Y aquí es donde la locura se dispara. Enrique exigía que su audiencia lo animara y aplaudiera mientras comía. La gente debía aplaudir con entusiasmo cada vez que terminaba un enorme trozo de carne o se bebía una botella de vino de un solo trago.
Incluso había animadores profesionales repartidos por el salón para asegurarse de que todos participaran adecuadamente en el espectáculo. Pero espera, aún hay más. Enrique prohibió comer mientras él comía. Los cortesanos debían quedarse de pie durante horas, muertos de hambre, viendo al rey darse un festín. Algunos literalmente se desmayaban del hambre y el agotamiento durante estas maratones gastronómicas. El rey también prohibió ciertas expresiones faciales durante las comidas. Mostrar cualquier emoción que no fuera alegría o asombro mientras se le observaba comer se consideraba traición. Se contrataban artistas de la corte para dibujar las caras de los presentes y asegurarse de que nadie estuviera juzgando en secreto los modales del rey a la hora de comer. Y esto no te lo cuentan en la escuela, pero Enrique llegó a ejecutar a 3 personas por asistencia inapropiada a la cena. Su crimen: parecer aburridos mientras lo veían comer cisne durante 2 horas seguidas. Regla Mónica 3. Los sirvientes debían probar los desechos del rey. Esta regla es tan asquerosa que cuesta creer que realmente ocurrió. Enrique Vitso estaba tan paranoico con la idea de ser envenenado que obligaba a sus sirvientes a probar literalmente todo lo que salía de su cuerpo para asegurarse de que nadie intentaba asesinarlo en secreto. Estamos hablando de sirvientes que debían examinar y probar la orina de Enrique todos los días para buscar señales de veneno. El rey creía que si alguien lo estaba envenenando poco a poco, los primeros rastros aparecerían en sus fluidos corporales. Así que creó todo un departamento de catadores reales de desechos, cuya tarea era analizar y degustar todo lo que su cuerpo producía. Pero aquí viene la parte verdaderamente aterradora. No se trataba solo de orina. En los últimos años, cuando sus problemas intestinales empeoraron, los sirvientes estaban obligados a examinar y probar sus heces para detectar colores, olores o texturas inusuales que pudieran indicar envenenamiento. Imagina tener como cargo oficial catador real de excremento. El rey estaba tan obsesionado con esto que mandó crear gráficos detallados donde se registraban el sabor, el olor y la apariencia diaria de sus desechos. Los sirvientes debían llenar informes oficiales describiendo exactamente a qué sabía el excremento del rey y si notaban algún cambio respecto al día anterior. Enrique incluso mandó ejecutar a 2 sirvientes por análisis inadecuado de desechos. Uno fue decapitado por no notar un leve cambio de color en la orina del rey, que Enrique interpretó como prueba de un intento de envenenamiento. El otro fue asesinado por mostrar demasiado asco mientras cumplía con su tarea de degustación. Este es el mismo hombre que decía gobernar por derecho divino. Un tipo que obligaba a la gente a probar sus desechos, supuestamente elegido por Dios para dirigir una nación. Regla 4. Dormir en presencia del rey. Se castigaba con la muerte. La paranoia de Enrique Oxiu alcanzó niveles tan absurdos que llegó a hacer literalmente ilegal quedarse dormido cerca de él. Hablamos de una ley con la que podía ser ejecutado simplemente por estar demasiado cansado, en el lugar equivocado y en el momento equivocado. El rey estaba convencido de que la gente solo se dormía a su alrededor cuando planeaba asesinarlo. En la mente retorcida de Enrique, cerrar los ojos en su presencia significaba que estabas conspirando contra él o que le faltabas el respeto a su majestad real. Así nació una de las leyes más ridículas de toda la historia: la conciencia obligatoria en los espacios reales. Y aquí viene lo verdaderamente demencial. Enrique asignó guardias cuya única tarea era vigilar los párpados de los demás. Estos vigilantes del sueño patrullaban el palacio buscando a cualquiera que tuviera los ojos cerrados por más de unos segundos. Llevaban palos especiales para pinchar a los que parecían adormecidos y cuadernos donde anotaban los nombres de quienes mostraban signos de fatiga excesiva. Pero, espera, aún empeora. Enrique amplió esta regla para incluir a todos los que trabajaban en el palacio, visitaban la corte o incluso vivían en la misma ciudad que él. Básicamente, si estabas a menos de 1 kilómetro del rey, legalmente no podías dormir sin un permiso escrito de la corona.
El monarca creó toda una burocracia dedicada a la gestión del sueño. Las personas debían presentar solicitudes oficiales para poder echarse una siesta, con explicaciones detalladas de por qué estaban cansadas y cuánto tiempo planeaban dormir. Enrique revisaba personalmente cientos de solicitudes de sueño cada semana. Esto no lo enseñan en las clases de historia, pero al menos 12 personas fueron ejecutadas por sueño no autorizado durante su reinado. Un pobre hombre fue decapitado por quedarse dormido durante una ceremonia de 6 horas, y otro perdió la vida por bostezar demasiado fuerte durante un discurso real. Regla mis 5. Todos debían fingir que el rey olía bien. En sus últimos años, el olor corporal de Enrique City era tan insoportable que podía percibirse desde varias habitaciones de distancia. Pero en lugar de admitir el problema, el rey promulgó leyes que obligaban a todos a fingir que su hedor era, en realidad, una fragancia maravillosa. Hablamos de un hombre cuyas heridas infectadas en las piernas producían un olor tan horrendo que los sirvientes literalmente vomitaban al cambiarle los vendajes. La combinación de carne podrida, piel sin lavar y fluidos corporales diversos generaba un aroma que los cronistas de la época describieron como insoportable e inhumano. Pero aquí viene la parte más enfermiza. Enrique hizo ilegal reaccionar negativamente a su olor. Cualquiera que se tapara la nariz, cubriera el rostro o mostrara el más mínimo gesto de disgusto podía ser acusado de insultar a la corona. Los cortesanos debían sonreír y actuar como si el rey oliera a perfume caro, incluso cuando se les llenaban los ojos de lágrimas por el hedor. El rey incluso obligaba a la gente a halagar su olor. Los visitantes de la corte estaban obligados a comentar lo agradable y real que era el aroma de Enrique. Se contrataban profesionales especializados en elogiar olores que se mezclaban entre la multitud iniciando conversaciones sobre lo maravillosa que era la fragancia natural del rey. Los sirvientes del palacio recibían entrenamiento especial para aprender a alabar malos olores. Practicaban frases como «La fragancia natural de su majestad es verdaderamente divina» o «El aroma real llena mi corazón de alegría». Decir esas cosas sin reírse mientras respiraban por la boca se convirtió en una auténtica habilidad de supervivencia. Enrique llegó a ejecutar al menos a 2 personas por traición olfativa. Un cortesano fue decapitado por hacer una mueca cuando el rey pasó cerca, y otro fue asesinado por sugerir con toda inocencia que tal vez su majestad disfrutaría de un baño. Regla 6. Nadie podía ser más alto que el rey cuando estaba sentado. El ego de Enrique Oboso era tan enorme que literalmente prohibió que alguien fuera más alto que él bajo cualquier circunstancia. Esto dio lugar a una de las escenas más ridículas de toda la historia real, una corte entera de personas arrastrándose de rodillas. En sus últimos años, Enrique apenas podía mantenerse en pie debido a su peso y a las heridas infectadas de sus piernas. Pasaba la mayor parte del tiempo sentado en sillas especialmente diseñadas, lo que lo hacía ver más bajo que la mayoría de la gente de estatura promedio. Pero en lugar de aceptar esa realidad, el rey hizo ilegal que alguien permaneciera de pie a su altura total en su presencia. Y aquí es donde la locura se dispara. Todos debían arrastrarse o agacharse al moverse por el palacio. Hablamos de adultos, incluidos embajadores extranjeros y nobles de alto rango, desplazándose sobre manos y rodillas como si fueran niños pequeños. La corte real parecía una enorme guardería donde todos jugaban una versión extremadamente seria del limbo. Pero espera, aún empeora. Enrique contrató monitores de altura profesionales, cuyo trabajo era medir el nivel de los ojos de las personas en comparación con el del rey y asegurarse de que nadie fuera ni un poco más alto mientras él estuviera sentado. Estos guardias llevaban varas de medición y atacaban de inmediato a cualquiera que se incorporara demasiado. El rey estableció un sistema de castigos detallado para las violaciones de altura. Quedarte demasiado erguido podía costarte caro. Primero te obligaban a arrastrarte durante una semana, luego sufrías humillación pública, después prisión y finalmente ejecución si reincidías. Esto no lo enseñan en la escuela,
Pero Enrique mandó fabricar un dispositivo de tortura especial llamado la silla de humildad, diseñado para dañar permanentemente la columna vertebral de las personas y evitar que pudieran volver a estar erguidas. Varios cortesanos quedaron lisiados de por vida solo por tener la mala suerte de ser demasiado altos frente a un rey sentado. Regla Sintra 7. Aplausos obligatorios por todo lo que hiciera el rey. La necesidad de Enrique VIII de recibir halagos constantes alcanzó niveles tan psicóticos que convirtió el aplauso en una obligación legal por literalmente cada cosa que hacía. Estamos hablando de una ley que exigía que la gente aplaudiera con entusiasmo cada vez que el rey estornudaba, tosía o se rascaba. En cada sala que Enrique pisaba había coordinadores profesionales de aplausos, cuyo trabajo consistía en comenzar a aplaudir en cuanto el rey hiciera cualquier movimiento y animar a los demás a unirse con la energía adecuada. No aplaudir lo bastante fuerte o detenerse demasiado pronto podía significar prisión o incluso la muerte. Y aquí viene la parte más absurda. Enrique exigía distintos tipos de aplausos según la actividad. Existía el aplauso gastronómico, que debía durar exactamente 30 segundos después de cada bocado. El aplauso caminante, que debía mantenerse durante todo el tiempo que el rey estuviera en movimiento. Y el aplauso discursivo, que ocurría después de cada frase que pronunciara. Pero espera, aún hay más. Enrique contrató inspectores de calidad del aplauso que se movían entre la multitud durante los eventos reales, escuchando los aplausos individuales y calificando el entusiasmo de cada persona en formularios oficiales. Cualquiera cuyo aplauso fuera considerado insuficiente quedaba marcado para recibir castigo. El rey incluso creó un programa de entrenamiento para enseñar a la población las técnicas correctas de aplauso para los actos reales. Los ciudadanos debían asistir a clases obligatorias donde aprendían el ritmo, el volumen y la duración exacta requeridos para cada tipo de actividad del monarca. Enrique ejecutó al menos a 5 personas por crímenes de aplauso. Una fue decapitada por aplaudir demasiado bajo cuando el rey se sonó la nariz, y otra perdió la vida por detener los aplausos 3 segundos antes de tiempo, después de que el rey se tirara un gas real. Regla 8. Todos debían fingir que el rey era joven y apuesto. A medida que Enrique VIII envejecía y se convertía en un monstruo grotesco y obeso, empezó a dictar leyes cada vez más delirantes que obligaban a todos a fingir que seguía siendo el joven príncipe atlético que había sido décadas atrás. Y no se trataba solo de adularlo, era una mentira obligatoria bajo pena de muerte. En sus últimos años, Enrique pesaba cerca de 180 kilos y apenas podía moverse sin ayuda. Su rostro estaba tan hinchado que sus ojos parecían rendijas diminutas en una enorme masa de carne. Pero cualquiera que se atreviera a reconocer esa realidad podía ser ejecutado por traición. Y aquí es donde la locura alcanza otro nivel. Enrique exigía que todos usaran frases específicas para describir su apariencia. Era obligatorio llamarlo joven, atlético, apuesto y gracioso, sin importar lo que realmente se viera. Incluso se crearon diccionarios de palacio con los adjetivos aprobados para hablar del aspecto del rey. Pero espera, aún hay más. Enrique contrató testigos de apariencia profesional cuya función era declarar ante los tribunales que el rey lucía exactamente igual que 20 años antes. Estas personas juraban bajo juramento que Enrique seguía siendo delgado, musculoso y atractivo, incluso mientras miraban su cuerpo grotesco e hinchado. El rey llegó a prohibir los espejos en el palacio, convencido de que eran artefactos mágicos diseñados para hacerlo parecer más viejo y gordo de lo que realmente era. Cualquiera sorprendido con un espejo podía ser acusado de practicar brujería contra la corona. Esto no lo enseñan en la escuela, pero Enrique llegó a ejecutar a una familia entera por traición visual. Su crimen: un niño que, inocentemente, preguntó por qué el rey era tan gordo. Los padres fueron decapitados por no haber enseñado a su hijo a negar la apariencia real del monarca. Regla 9.
Nadie podía irse de la presencia del rey sin permiso. La paranoia y la obsesión por el control de Enrique Ofí llegaron a tal extremo que convirtió en delito alejarse de él sin una autorización por escrito. Hablamos de una ley que podía dejarte atrapado en una habitación con un rey psicótico durante días enteros. Y no era solo una cuestión de respeto. Enrique estaba convencido de que las personas solo se marchaban de su presencia cuando planeaban conspirar contra él o difundir rumores sobre su estado de salud. Así que creó un sistema burocrático complejo que exigía permiso oficial para dejar de interactuar con la monarquía. Aquí viene la parte realmente aterradora. Había personas que quedaban atrapadas en conversaciones con Enrique durante 8, 10 o incluso 12 horas seguidas, porque nadie podía excusarse. El rey hablaba sin parar sobre temas al azar mientras los cortesanos permanecían de pie, desesperados por ir al baño, comer algo o simplemente escapar de su presencia. Pero espera, aún empeora. Enrique creó diferentes niveles de permiso según la razón para marcharse. Ir al baño requería un formulario de autorización por función corporal. Comer necesitaba un permiso de necesidad nutricional. Incluso en emergencias potencialmente mortales se requería documentación oficial antes de poder dar un solo paso fuera del salón. El proceso para obtener el permiso de salida era deliberadamente lento y complicado. Los formularios debían presentarse por triplicado, revisarse por varios funcionarios y finalmente recibir la aprobación personal del propio Enrique. Para cuando llegaba el permiso, probablemente ya llevabas todo un día de pie frente al rey. Además, se asignaron sirvientes del palacio para vigilar las expresiones faciales de las personas durante estas interminables audiencias reales. Cualquiera que pareciera aburrido, cansado o ansioso por marcharse era marcado para recibir castigo, incluso si ni siquiera había intentado alejarse. Regla Cibra 10. Todos debían adorar al rey como a un dios viviente. La última y más delirante de las reglas creadas por Enrique Ollís fue la adoración obligatoria de su propia persona como un ser divino. Y no era solo una cuestión de poder político. El rey literalmente exigía que la gente le rezara, construyera altares en su honor y lo tratara como a un dios caminando sobre la tierra. Enrique no rompió con la Iglesia Católica solo por razones políticas. Creó toda una religión centrada en sí mismo. Las iglesias de Inglaterra tuvieron que reemplazar los crucifijos por retratos del monarca. Las oraciones se reescribieron para alabar al rey en lugar de a Jesucristo. Y aquí viene la parte más enfermiza. Enrique impuso sesiones diarias de adoración en las que todos debían arrodillarse frente a su retrato y cantar sobre su perfección divina. No eran ceremonias opcionales ni actos religiosos voluntarios. Eran actividades obligatorias del Estado y quien no participara se enfrentaba a la ejecución. Pero espera, aún hay más. El rey inventó fiestas religiosas dedicadas a distintas partes de su cuerpo. Estaba el día sagrado de la pierna, en honor a sus úlceras infectadas. El domingo del estómago sagrado, celebrando su descomunal apetito. Y el miércoles de la cabeza divina, en veneración a su cráneo cada vez más deformado. Esto no lo enseñan en la escuela, pero Enrique llegó a escribir su propia versión de la Biblia, con él mismo como protagonista. En esa escritura real, las historias sobre Jesús eran reemplazadas por relatos de la sabiduría y el liderazgo perfectos del monarca. Leer la Biblia original se convirtió en un crimen castigado con la muerte. El rey mandó construir templos dedicados a su persona en toda Inglaterra y ordenó que la gente hiciera peregrinaciones para venerar sus distintas partes del cuerpo. Entre las reliquias sagradas se incluían mechones de su cabello, recortes de sus uñas e incluso muestras del líquido infectado de sus heridas, tratadas como si fueran agua bendita. Enrique ejecutó a cientos de personas por crímenes religiosos contra su divinidad. Cualquiera que rezara al Dios cristiano en lugar de al rey, que dudara de su naturaleza divina o que no mostrara suficiente entusiasmo en su adoración, terminaba con la cabeza clavada en una pica. Y ahí lo tienes, las 10 reglas más insanas jamás creadas por el monarca más psicótico de la historia.
Un hombre tan completamente desconectado de la realidad que convirtió todo un reino en su propio manicomio personal. Estas no eran simples leyes, eran los delirios de un loco con poder absoluto que obligó a millones de personas a participar en sus fantasías enfermizas. Si estos impactantes hechos reales te dejaron con la boca abierta, dale al botón de suscribirte, porque aún hay muchas más verdades horripilantes sobre los peores dictadores de la historia que harán que Enrique VIII parezca casi normal en comparación. Créeme, esto es solo el comienzo. El abismo de la locura real es mucho más profundo de lo que imaginas. Esto no es solo historia. Es una advertencia sobre lo que sucede cuando el poder absoluto se mezcla con la locura absoluta.